estimada Iglesia de nuestro Señor Jesucristo y amistades, familiares que en medio nuestro se encuentran, a todos ustedes los saludo con la paz gloriosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hermanos, me presento ante ustedes para explicar en el nombre de Jesucristo lo que ya se ha hecho mención, el mensaje titulado Aprovechando la oportunidad. No sin antes, hermanos, dar gracias a Dios que me concede la oportunidad, la bendición de ser participante de su palabra en la exposición de ella, y en ese reconocimiento me encomiendo en su gracia divina, deseando que sea Él el que me use para que su palabra sea la que llegue a nuestro corazón y juntos demos gloria al que vive y permanece para siempre. Amén. Hermanos, amistades, es un pasaje bíblico muy conocido que usamos como base para la enseñanza que se le ha titulado Aprovechando la oportunidad, y que hace algunos días hacíamos memoria de este acontecimiento donde Jesús fue crucificado en la cruz del Calvario, pero que en ese suceso la Biblia narra de algo muy en particular que hoy nos es útil para entender lo que Dios o el propósito de Dios en la vida del hombre, el propósito de Cristo en la vida del hombre. Porque dice que Jesús fue crucificado con dos malhechores, uno a su lado derecho y otro a su lado izquierda. Y los evangelistas Mateo y Marcos también hacen notar esto que sucedió, cómo Jesús fue crucificado con dos malhechores. Y Mateo y Marcos hacen notar que esos dos malhechores dice que se unían a la burla, se unían al sentimiento de las gentes que hacían burla de Jesús y que le decían a Jesús en manera de injuria: tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo edificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. Y dice que la multitud de gentes que presenciaban esto injuriaban a Cristo, y que también los malhechores que estaban con él se unieron en esa burla a Cristo. Pero este mensaje nos lleva a considerar dos cosas. El título nos lleva a eso. Dice: aprovechando la oportunidad. Aprovechar es emplear útilmente algo, hacerlo provechoso o sacarle el máximo rendimiento.
Y la oportunidad es un momento o circunstancia oportuno o conveniente para algo. Creo que son de nuestro dominio estas palabras. Cuando se habla de oportunidad, en la vida del hombre se presentan muchas oportunidades y creo que lo entendemos lo que es. Oportunidad para hacer negocio, oportunidad para ir a la escuela, oportunidad para comprar algo que se necesita. O sea, son momentos en la vida del hombre que son provechosos o convenientes porque se le presentan en la vida del hombre cuando necesita algo o cuando busca algo. El que busca hacerse rico, se le presentan oportunidades económicas, de negocio, y aprovechando, es decir, tomando o haciendo sacar provecho de ese momento, usa de su libertad para aprovechar el momento y sacar adelante lo que él o ella se propuso. Regresando al ejemplo bíblico o a lo que la enseñanza nos lleva, aquí no se trata de cosas terrenales. Aquí no se trata de cosas que no permanecen. Jesucristo hizo muy claro el propósito por el cual Él vino al mundo. Amén. Y que los entendieron, los hombres y mujeres que entendieron esto, lo dejaron escrito en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en Juan, su capítulo 3 y versículo 16, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Entonces Jesús, amistades, Jesús vino a ofrecer vida eterna. Amén. Una oportunidad a la vida eterna. Amén. Algo que antes de Jesús no se había presentado, porque para los gentiles no existía la oportunidad. Pero aquí Juan nos da a entender que por medio de Jesucristo ahora toda la humanidad tiene la oportunidad para entrar a la vida eterna. Ese fue el propósito de Jesucristo. Esa es la oportunidad que desde el tiempo de Jesús y que hasta ahora se presenta por medio de su palabra. Pero la palabra o la oportunidad son momentos, son circunstancias oportunas convenientes para algo. En este sentido, la oportunidad para la vida eterna es el momento cuando al hombre se le presenta la palabra de Dios. Cuando sea en este lugar, o sea que en su hogar, o sea que yendo en los quehaceres de cada día, alguien que llegó a entender la palabra de Dios se le presenta y le empieza a hablar la palabra de Dios. Ese es un momento. Eso es la oportunidad para el hombre. Pero la otra parte de la oportunidad es aprovecharla, hacer máximo o sacarle el máximo rendimiento
rendimiento de un momento. Si regresamos a los ejemplos terrenales, el que aprovecha una oportunidad toma el momento, porque buscaba emprender un negocio y toma el momento en que alguien le presenta esa oportunidad y corre con ella para emprender ese negocio. O si se le presenta, o cualquier sea el índole de las cosas terrenales. Pero aquí, regresando a aprovechar la oportunidad, es cuando la palabra de Dios se le presenta al hombre, a la mujer, al muchacho, a la muchacha, y que en ello el hombre, la mujer que buscaba una paz, que buscaba la tranquilidad en su alma, recibiendo la palabra de Dios, usa ese momento para sacarle lo máximo a ese momento, aprovechando la oportunidad y sacar el rendimiento o el provecho a ese momento. En esto se trata de la palabra de Dios, que el hombre, amistades, no puede tomar o no puede aprovechar ese momento si no llega a entender lo que se le está ofreciendo. Porque a muchos se le presenta la palabra de Dios. Hemos ido a tocar en los hogares, a anunciar en los medios públicos, pero muchos no entendiendo o no teniendo interés en lo que se anuncia, no aprovechan el momento. Pero para aprovecharlo hay que entender qué es lo que se te está ofreciendo, amistad. Pudiera alguien pensar que es muy fácil entender que Dios está ofreciendo la vida eterna. Sí, pero el entender va más allá de comprender qué es lo que Dios ofrece. Entender es comprender y creer de todo corazón quién fue Cristo y lo que Él representa en la vida del hombre. Regresamos al ejemplo del malhechor o de los dos malhechores que estaban crucificados con Cristo. ¿Qué sucedió en esos momentos? La Biblia no da a entender o no escribe qué fue lo que sucedió, que convenció a uno de ellos, que al mirar, sería tal vez al mirar el rostro de Jesús en sus palabras y acciones, que era un carácter de amor y de misericordia para con los que lo injuriaban. ¿Qué fue lo que lo convenció? No lo sabemos. Pero dice el testimonio bíblico que aquel malhechor, a ver que el otro injuriaba a Jesús, se dirige a él y le dice: ¿ni aún tú temes a Dios estando en la misma condición? Algo movió a aquel malhechor a entender, a comprender que aquel Cristo que estaba crucificado en la cruz juntamente con ellos no era como ellos. No, aquel Cristo era un Cristo de justicia y de verdad, de amor y de misericordia, porque Él mismo expresa y da testimonio y dice: y nosotros a la verdad justamente padecíamos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Otra vez,
aquel malhechor está aprovechando la oportunidad porque él entendió que en lo más profundo de su corazón entendió que Cristo era un hombre justo y por eso expresó esas palabras. Pero para sacarle el mayor rendimiento o el máximo rendimiento a ese momento, entonces aquel malhechor se dirige con Cristo y le dice: acuérdate de mí cuando vengas a tu reino. Y qué bendición, qué bienaventuranza para aquel malhechor que por su pecado, por sus malas obras, él merecía estar en aquella cruz del Calvario. Pero en ese momento se encontró con Cristo, el Rey de la Gloria, que sabe perdonar pecados. Y le dice Jesús: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¡Qué bendición para aquel malhechor que en sus últimos momentos de la vida alcanzó el perdón de sus pecados, porque se encontró con Cristo Jesús, que quita el pecado del mundo? Amistades, jóvenes, aprovechar la oportunidad. Es cuando el hombre llega a entender quién es Cristo Jesús en tu vida. Amén. No se puede comprender por el razonamiento humano, no. Es por la misma palabra de Dios que tiene poder. Amén. Por eso dice el testimonio bíblico: luego la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Y por eso Jehová, dando testimonio mismo de su palabra, dice: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que alza la tierra y la hace germinar y producir, y da simiente al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, antes hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Y luego da testimonio el apóstol San Pablo y dice en los Hebreos que la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de 2 filos. Amistades, si tú escuchas la palabra de Dios en este día, es porque Dios tiene un propósito para ti en su reino celestial. Pero para aprovechar la oportunidad o para sacarle el máximo rendimiento al momento que se te presenta, hay que abrir tu corazón como lo hicieron como lo hizo aquel malhechor que reconoció su estado y en su humillación buscó la oportunidad para alcanzar la bendición por Cristo Jesús. Amén. Y este mismo testimonio, amistades, se ha repetido en la historia bíblica. Por ejemplo, solamente usaré de un ejemplo más, como cuando un eunuco etíope dice que iba en su camino a Jerusalén para adorar. Dice que iba leyendo la palabra de Dios. Y Felipe, ministro de Jesucristo, se allega a él y le dice: ¿mas entiendes lo que lees? El eunuco reconoce que no era suficiente para entender las palabras de Dios y le dice: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. Entonces Felipe le empieza a explicar la palabra de Dios. Y esto es, amistades, la virtud de la palabra de Dios.
que no es el hombre, no es el ministro, es la palabra de Dios que tiene poder. Amén. Que va más allá de cualquier palabra que el hombre pudiera hablar y penetra hasta lo profundo del alma para abrir los ojos de la fe del hombre y que lleguemos a entender la palabra de Dios. Porque entonces dice que leía en la parte de Isaías que dice: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que le trasquila, así no abrió su boca. Y explicándole Felipe, y desde luego la palabra de Dios haciendo su obra en aquel varón, dice que el varón van pasando por un lugar donde había agua, y del eunuco salen las palabras: he aquí agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y la pregunta de Felipe nos da a entender cómo aquel eunuco, no conociendo y no entendiendo la palabra de Dios, pero que siendo explicada por Felipe, la palabra de Dios surgió el efecto en aquel eunuco. Porque Felipe le pregunta y le dice: si crees de todo corazón, bien puedes. Y la respuesta del eunuco da a entender su entendimiento, la convicción que la palabra de Dios había creado en él. Porque dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Amén. Entonces se bajaron y aquel eunuco fue bautizado en el nombre de Jesucristo. Amistades, jóvenes que aquí se encuentran, entonces aprovechar la oportunidad es tomar estos momentos en donde la palabra de Dios se explica, la palabra de Dios se anuncia, y que tú, si has sentido en tu corazón la palabra de Dios te ha trabajado, que ha surgido un efecto glorioso en ti, de modo que cuando escuchas la palabra de Dios, entiendes lo que Dios tiene para ti, entiendes lo que Dios te ofrece, y te han convencido que tú también necesitas ser participante de la vida eterna. Entonces este es el momento para que tú también aproveches y le saques el mayor rendimiento a la oportunidad que Cristo te ofrece. Amén. Por eso la palabra de Dios dice: porque hoy es el día de salud. Sí, Amén. si lo has entendido, ahora también Cristo, que también fue crucificado y que le ofreció el perdón de sus pecados a aquel malhechor, también está con los brazos abiertos, esperándote a que vengas a su reino celestial, para que Él te dé la esperanza de la vida eterna. Hermanos y amistades, deseo que Dios bendiga esta palabra en cada uno de sus corazones.